poquito de esto. Ok. Bueno, Félix Hernández es el curador, uno de los curadores de la Galería de Arte Nacional, bueno, mi compañero de hace mucho tiempo en los museos, ¿verdad? Tiene una trayectoria amplia. Resulta que Félix, porque es importante que nos atiendan, porque Félix pasó por el Departamento de Educación. Y la mayoría de las personas, aunque no son de museos, están vinculadas con el tema educativo y les interesa el tema educativo. Y la idea es para que tú nos expliques cómo fue el planteamiento de la exposición, porque ellos a partir de esta actividad vamos a plantear una reunión de trabajo ya inicial donde vamos a hablar de qué posibles actividades podemos plantear, inclusive recorrido acerca de esta exposición. Vamos a centrarnos en por esa razón la conversación de la dinámica del museo entre educación y investigación es eso, buscar toda la información y entender cuál es el criterio para poder hacer un planteamiento que llegue a diferentes tipos de público. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a la Galería de Arte Nacional. Ya les habrán explicado que este museo colecciona obras de arte venezolano o de aquellos artistas extranjeros que han hecho obras en Venezuela o sobre Venezuela. Entre las políticas del museo está la exhibición de su colección. Sobre todo la parte de abajo está dedicada a la colección. Y la parte de arriba, de alguna manera, a las exposiciones temporales, que no sería el espacio de ellas, sino las galerías que no se han terminado, pero por el momento se están haciendo esas colecciones, esas exposiciones temporales, quiero decir, de gente que no está en la colección, de jóvenes valores, de maestros que no han podido penetrar en los rituales del museo, o inclusive de artistas con trayectoria, pero que no habían ingresado en el museo. Las exposiciones temporales, entonces, no solamente puede ser que tengan parte de la colección, pero parte también de obras que no pertenecen a la colección. Ese concepto de exposiciones temporales que varían en el tiempo. Y las permanentes lo que hacen es sustituir obras por otras porque tratan de capítulos que se quieren mostrar con cierta constancia. Por ejemplo, abajo, siglo XIX, arte colonial. Reverón, que lo vimos ahorita. O Reverón aquí. Cada año se hace una nueva propuesta. Con respecto a lo que dijo Luis Chacín al principio, en realidad hay una controversia donde señala que la interacción entre el Departamento de Investigación y el Departamento de Educación debe ir siempre a una mayor riqueza. A veces el trabajo de investigación y de curaduría se toma de manera muy autoral y solamente cuando ya rinde frutos es que se interacciona con el Departamento de Educación, ya les voy a decir de qué manera. Pero dentro de las nuevas aspiraciones que hay entre los museos modernos es que, fíjense hasta dónde ha llegado la controversia, que el Departamento de Educación controle algunos de los dispositivos que establecen los curadores. Bien sea porque los curadores se exceden en textos en sala, bien sea porque los textos en sala son muy complicados para una lectura promedio, bien sea porque a los curadores no les interesa el tipo de público que visita un museo, sino hacer sus exposiciones y resulta que posiblemente en el museo lo que vengan son adolescentes, entonces el discurso tiene que ser de otro tipo, bien sea porque el texto de la guía de estudio debe bajar el tono, porque el tono autoral, el tono académico o el tono especialista debería reservarse a los grandes catálogos. Sobre el catálogo sí está reservado para coleccionistas, otros estudiosos, académicos, etcétera, etcétera. Pero lo que es guía de estudio, que ahorita no se están haciendo una modalidad que incluye el catálogo y el desplegable de sala, y los textos de sala y inclusive algunos textos de la puesta en escena, se está pidiendo que los curadores admitan la idea de que los departamentos de educación tienen que tener un control de todo el proceso o una visión de todo el proceso, de manera de que ellos puedan introducir ciertos correctivos, hacer sugerencias y no recibir un paquete que al final solo le interesa a los especialistas, ¿no? Recuerden que los museos tienen una vocación social y educativa y los museos se dedican a exhibir y también a publicar. Nosotros hemos tenido dificultades para publicar porque en Venezuela es muy difícil publicar por los costos y porque ha habido una fuga de investigadores muy grande, entonces muchas de las exposiciones se conforman nada más con la puesta en escena. Casualmente, antes de la pandemia teníamos como 2 años que no publicamos casi nada y en pleno pico de la pandemia, el año pasado, hasta ahorita, hemos tenido un repunte. Yo creo que inclusive
producto de una buena política de tratamiento del COVID, porque mientras todos los museos abren y cierran, igual que las galerías anteriores del mundo, la Galería de Arte Nacional ha montado más de 23 exposiciones y ha tenido como unos 12 catálogos. Bueno, digo esto porque cuando se genera, cuando se hace un proyecto curatorial, por ejemplo, hablando específicamente de este, que no va a servir de ejemplo, porque cada proyecto es diferente, antes de eso ha habido una parte de preproducción donde uno se pregunta acerca de la pertinencia de lo que va a ser exhibido y de la personalidad que va a ser exhibida y de la selección que se va a hacer con respecto a ciertas políticas del museo, ¿no? Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que es un proceso a veces largo, donde no solamente están técnicas de entrevista para ir construyendo una visión de lo que podría generarse en el proyecto, una preselección de obras. Esa preselección de obras es tentativa. Además de eso, el curador debería previsualizar lo que va a ser la puesta en escena. Realmente yo actualmente empiezo por el final. Yo cuando me tropiezo con un artista y su obra y él me señala, mira, esto es lo que quiero exhibir, no es que no tome en cuenta otras cosas, sino que lo que estoy viendo ya trato de visualizarlo en la sala. Porque en la curaduría se conciben varios discursos. Hay un discurso textual, el catálogo, la poesía y los dispositivos como texto de sala. Hay un discurso visual, que es cómo se llama la exposición. También hay un discurso que está referido a la mediación, el discurso que va a enfrentar los medios de comunicación, las notas de prensa y todo eso. En esa actividad discursiva es que también el Departamento de Educación puede interceder para hacer legible muchos de los discursos curatoriales, que si ustedes interactúan con artistas van a darse cuenta de que muchos se quejan de que el campo léxico que usa es ilegible, de que la forma en que narra la historia o hace la narrativa de lo que va a presentar es muy complicada, etcétera, etcétera. Entonces el Departamento de Educación vigila esos procesos y hace sugerencias. De todos modos, las curadurías, muchas de ellas son fuertemente autorales, o sea, tienen que ver un poquito con ese matrimonio o esa complicidad entre el artista y el curador, pero donde el curador es la batuta como un director de orquesta que va a mover un equipo muy grande, entre ellos educadores, museógrafos, montajistas, los departamentos de publicaciones, servicios generales, o sea, hay ese equipo que llaman la parte sustantiva del museo que es lo que mueve las exposiciones. Entonces, como esto es un discurso, y discurso no solamente es texto, dentro del pragmatismo, todo discurso o todo texto, o todo discurso es un texto en contexto, y texto puede ser imágenes, puede ser sonido. Esto que yo estoy haciendo es un discurso, se llama perlocutivo. Aquí hay autoridad y hay focalización, o sea, el lenguaje del cuerpo, ¿no? En ese sentido, por eso que mucha gente lo que ve cuando llega a una sala de exposición es un resultado. Pero como les he dicho, hay un proceso de preproducción antes de llegar al proyecto que implica entrevista, implica visualizar. Vamos a suponer que el artista ya tiene una preselección hecha y uno le dice, mira, esto es pobre y tú tienes material para hacer una antológica, esto es una antológica, no, después de una antológica. Y uno va orientando eso hasta que por fin, ya teniendo un criterio, es que se va a hacer el proyecto. Ese proyecto debería pasarse al Departamento de Educación, porque ya en esa fase, que ya es producción, es donde el Departamento de Educación, enterándose de qué es lo que quiere hacer el curador, puede hacer sugerencias, ¿no? En ese sentido, Roger Herrera, los contactos con Roger Herrera para esta exposición se hicieron antes de pandemia. Pero si ustedes recuerdan, la pandemia ya va por más de 2 años. Antes de la pandemia hubo una crisis inflacionaria muy grande, no sé si la recuerdan, y antes de la crisis inflacionaria hubo 3 meses de no trabajo por la crisis eléctrica, ¿no? Entonces todo eso generó, o me dio la oportunidad a mí, porque antes se hacían las exposiciones con mucho tiempo de antelación, 1 año, pero esto es un caso excepcional, de poder darle vuelta un poquito a lo que quería el artista. Y lo convencí de hacer una antológica, o sea que aquí hay, el concepto de antológica es lo mejor que produce un artista en un periodo determinado o en toda su historia, ¿no? Es diferente de la retrospectiva, porque la retrospectiva es tratar de ingresar a sala todo lo que ha hecho un artista. O sea que la exposición más difícil son las retrospectivas, que es documentarlo todo.
La antológica puede ser la antología de los últimos 10 años, o puede ser una antológica de todo lo que ha producido, pero con lo mejor. 10 obras de cada uno de los 5 periodos, por decir algo, ¿no? Esta posición es una posición antológica, como dice el título, trata de observar los aspectos paganos y sagrados de la obra del artista, pero desde el punto de vista de que su propuesta es un ritual urbano, y le explicaré por qué, y tiene que ver con poetas. Entonces, dentro del aspecto antológico, esta posición tiene un carácter experimental porque es interdisciplinaria. Resulta que el artista no solamente es artista plástico, sino también es director de teatro, guionista, dramaturgo, actor de cine y teatro, es ensayista, crítico de arte, profesor universitario, poeta, narrador, ¿no? Y viendo ese universo y que el artista no había entrado a la gana, y entrar a posición como esta implican a veces rituales muy complicados que si no se aprovecha la oportunidad quizás no lo vuelvas a hacer. Entonces yo le sugería al artista para darlo a conocer, debido a que el artista era un artista de culto, era un artista como ya podríamos llamar contracultural, él es de San Agustín, y a pesar de que tiene todas estas facetas, es una persona, no sé si me lo voy a explicar, del medio de la contracultura. Es una persona que está ideológicamente ganada para otro tipo de presentación. Él no quiere básicamente presentar obras, él quiere desnudar su alma. Mucha gente viene a presentar sus obras, a exhibir obras. Él lo que quería es desnudar su alma como un tipo comprometido socialmente desde el campo contracultural, antisistema, y esta es una parte de un sistema, el sistema de las artes. Y además de eso, tenía la complicación de que era un tipo polifacético, muy interdisciplinario. Todos estos argumentos se fueron creando para hacer el proyecto. Se convenció al artista, se convenció a la institución y arrancamos entonces con la segunda fase, que es hacer la selección definitiva, donde, dicho sea de paso, tiene que ver no solamente con ese discurso visual, sino con la mejor disposición de las obras. Quiero decir, no solamente el proyecto museográfico, el montaje, sino hasta cómputos métricos, qué entra y qué no entra, qué separada tienen que estar las obras unas de otras, qué discurso se va a hacer. Por ejemplo, aquí, en términos de dispositivo, es un dispositivo. En una vitrina donde está la producción editorial de él, sus exposiciones individuales y colectivas, una pequeña semblanza familiar o de los amigos, trabajos académicos, porque él es profesor universitario. Este dispositivo funge como algo que comúnmente se hacía en los grandes catálogos, que era hacer una cronología comentada, o una cronología comentada e ilustrada, o una cronología comentada e ilustrada, ¿no? Y eso no se puede hacer ahorita, porque los catálogos de arte de nosotros tenían 500 páginas y ahorita no podemos ir más allá de un político de 4 cuerpos, ¿no? Entonces, esto cumple esa función dentro de una antológica, que hay obras desde 1925, entonces tratar de darle al público esas pistas para que entiendan por qué esta exposición tiene ese carácter, y pueden ver que al final no solamente hay 3 películas del artista, sino también un documental sobre su obra, es poder saltar el bache que tenemos en cuanto a tener una producción editorial mucho más compleja, ¿no? Pero además de eso, como estaba hablando de la puesta en escena, de los dispositivos, estos otros dispositivos, aunque el texto del saldo, 1, 2, 3, 4, etc., museográfico, las fichas técnicas también que señalan las obras son otro dispositivo museográfico, y aparece otro dispositivo más. Está la lectura que da el texto en el catálogo, está la lectura textual de la sala y está el discurso visual. En estos dispositivos se señala la idea del curador de separar la producción del artista para hacerla más entendible y más digerible. En ese sentido, poesía visual e imagen sagrada corresponde a un capítulo de la obra del artista apegado a la unión entre imagen visual, y no es redundante, y palabra escrita, ¿no? O texto, mejor dicho, escrito, porque el texto también es imagen. Las letras son imágenes, y si nos vamos a la escritura china, es imagen, ¿no? Pero lo visual, el texto, en él gana mucho valor, porque independientemente de que sea un discurso, no se está utilizando la palabra como algo caprichoso, como lo que llaman alfabetos personales, ¿no? El artista cuenta algo de esas obras que está emparentado, por un lado, por la poesía visual, que es un movimiento antiquísimo. La poesía visual viene de la Grecia antigua,
300 años antes de Cristo, ¿no? Pero lo que pasa es que tuvo un rebrote a partir de los años 40, ¿no? Y sobre todo con Apollinaire, en las vanguardias antiguas, en las vanguardias históricas, Apollinaire, el surrealismo, Dada, el futurismo, aplicaron muchos textos en sus obras. Eso debido a poesía visual, que es un movimiento. También un movimiento como underground dentro del arte, no se presenta, no le gusta mucho a ellos, como recibir el museo. O si no, poemas objetos, como el de allá, que hay una gaveta, un dispositivo de contraincendio y algo, esos son como poemas objetos. Poemas objetos, poesía visual y poesía experimental son como primos. Entonces por eso se llama poesía visual e imagen sagrada, porque al final hay una producción del artista también marcada por algunos textos donde se ve cómo hace referencia a diferentes fes, a diferentes creencias, desde lo musulmán al budismo al cristianismo, ¿no? Todo con un tono irónico, sarcástico, burlesco, porque como les dije, el personaje es un personaje antisistema, es de la contracultura venezolana y un personaje de la burla, ¿no? Después de este dispositivo, que son dispositivos separadores de sala, son los que generan los núcleos temáticos, para ir buscando separación, para que al final del núcleo te vas a encontrar otro texto que tiene otro núcleo, puedas reordenarte y seguir avanzando. Porque si yo lo coloco indiscriminadamente, posiblemente la gente no se dé cuenta de la preponderancia de ciertos temas o motivos. Entonces por eso es que se hace la separación, para que los temas o motivos queden marcados y la gente los pueda identificar. Y tienen su correlato en el catálogo. El catálogo está dividido igualito, así, lo que pasa es que ahí está interpretado en texto escrito, ¿no? Después de por allá está una parte, otro núcleo que se llama imaginario. A ver un momentico, ya no me recuerdo bien. ¿Puedes leer ahí cómo se llama? Iconografía popular e imaginario urbano. Bueno, en esa iconografía popular y ese imaginario urbano se ha presentado, sobre todo porque ustedes están viendo que hay mucha pintura, pero también hay pintura intervenida por palabras, pero también hay collage y también hay ensamblaje. En ese imaginario urbano se presenta mucho esa idea de tomar de la publicidad y la iconografía popular, ¿no? De tomar de la publicidad, de tomar de los eventos políticos, de tomar de la cultura de masa o de tomar de dentro de la cultura de masa, eso que representa el cómics, utilizando muñecos tal cual de Batman, de Robin, de Superman, o fotografías, o anuncios de tabaco, y mezclarlo con escenas de la urbe, el metro, y en ese sentido el artista tiene un gran apego por los poemas de la urbe, sobre todo los poetas malditos, ¿no? Porque él es poeta también. Está Jacques Kerouac, está Anthony Berton, está André Breton, que son como emblemas de él, y entonces los circunscribe a todo este universo de la cultura popular latinoamericana, que es su referente. Entonces aparece el metro, aparece cierta estructura de Caracas, etcétera, mezclado por todo esto. Imágenes de los cómics, publicidad, sucesos, acá dicen tiene que ver con la violencia institucional o la represión, para después pasar a este otro núcleo temático que se llama la salsa, el barrio y su imaginario, donde el artista, siendo él del San Agustín, viviendo todavía en San Agustín, él también exalta algo muy propio del barrio, que es la salsa, ¿no? Pero él también es amante del blues y el jazz. Entonces aquí podemos ver, aparte de eso, el imaginario de esa parroquia y el personal, porque el artista estuvo ligado a la guerrilla urbana cuando joven. Podemos ver que se inicia, lo hice a propósito, con la figura de Roger a mano izquierda, la figura del Che Guevara a mano derecha y la figura del centro, que es una representación de un músico de salsa, pero en un barrio, ¿no? Cuando yo introduzco esto, para que se den cuenta un poquito del cariz y de la personalidad y del del artista, entonces se despliega el último núcleo temático, en la que tiene que ver con el barrio, la salsa y su imaginario, donde podemos ver claramente todos los referentes como Héctor Lavoe, Rodríguez, Maelo, Tito Fuente, etcétera, etcétera, hasta llegar por último a esta orquesta
que inician el recorrido al lado de esta sala, que son piezas ensambladas, ¿no? Son piezas clásicas ensambladas. Esto es más o menos la estrategia que se fue armando desde el inicio, porque cuando yo hago el proyecto, que tuve la oportunidad por todos esos años que se suspendió, de ir armando una cuestión como más coherente, yo en el proyecto hago mención literalmente a estos núcleos y también anexo una lista de obras tentativas que tuvo que reducirse para que las obras no estuvieran muy apretadas en sala, ¿no? Aparte de eso, hay una especie de matrimonio entre el artista, el museógrafo y el curador, donde todo esto que estamos viendo va a tener que ser interpretado. Yo no le digo al museógrafo qué tiene que hacer, yo lo que le hago es una distribución tentativa en base a unos núcleos que sí los tengo atrapados, y el museógrafo va a ver con aspectos del color, por eso que es un discurso visual, con aspectos inclusive tan triviales como que los museógrafos, que tienen su razón de ser, no ponen, cuando hay autorretrato o retrato, no los ponen mirando al contrario, sino siempre quieren enfrentarlo. Y quizás por la cuestión psicológica de que la mirada se circunscribe más hacia un eje, ¿no? Y montones de otros aspectos que tienen los museógrafos que hablar, inclusive y algunos hasta cosas tan niñas como el marco, ¿no? Si la obra no tiene marco, si tiene marco, montones de aspectos. Yo lo que hago es distribuirle las piezas según, en este caso, unos núcleos temáticos, y ellos después hacen su acomodo, ¿no? Y por supuesto estaba la necesidad de reflejar en un monitor, quisiéramos haber tenido algo mucho más grande, eso fue lo que conseguimos, un monitor donde están, como les digo, 3 películas y un documental. Una película tiene que ver, se llama Ex. El director Miguel Guedes estaba trabajando en Colombia y vino a hacer un trabajo en Valencia, pero no pudo venir a la presentación de las películas, porque de él hay 2 películas, Miguel Guedes, hijo de Enrique Guedes, famoso documentalista venezolano. Una se llama Ex y narra la vida de justamente eso, un ex guerrillero en este proceso desmovilizado por un discurso revolucionario, pero que él no entiende las contradicciones, y está seguido por un periodista francés que está buscando realmente por qué está pasando el proceso revolucionario así. Este ex guerrillero se está volviendo loco y casualmente está leyendo el libro de Ludovico Silva, Antimanual para marxistas, marxólogos y marxianos, y simplemente se ve gesticulando y vuelto loco. ¿Qué ha pasado? Pero Bolívar, ¿qué pasó aquí? Aquí no me sucedió nada, ¿no? Entonces, es la visión clásica de la decepción, la desilusión y el desencanto. Es realmente la visión de la película. Y es una película biográfica, porque Miguel Guedes lo tomó a él expresamente no como un actor invitado para representar un papel, sino tratando de interpretar la vida del artista, ¿no? La otra se llama Quírico, y es una película que tiene que ver con Séneca, con el cinismo, la filosofía de los cínicos. Y es simplemente un personaje que supuestamente se ha perdido y ha caído en una especie como de personaje que cae en el ostracismo, un ermitaño, pero las escenas son en el Ávila. Todas son películas muy urbanas, como también es el artista. Por fin el personaje baja a la ciudad y se da cuenta de que algo ha pasado, porque parece que tuviera muchos años metido en el Ávila como un ermitaño. Y empieza a ver las revistas, empieza a ver la prensa, empieza a ver todo el desastre que está pasando financieramente y empieza a hacer como sus críticas. Hasta que al final él reclama que sea el Séneca, la lapra de Diógenes, ¿se recuerda? La historia de la lapra de Diógenes, él lleva la luz. A él inclusive un malandro le rompe la luz y él llega a una clase y empieza a reclamar que ha pasado, que la gente perdió el norte, que perdió la luz, y simplemente vuelve otra vez a su sitio de origen y vuelve a la ermita en el Ávila, ¿no? Y una tercera película, que es una película muy vieja de Rojas, que también tiene que ver con problemas urbanos. O sea, fíjense que básicamente el enfoque del artista es un enfoque urbano. Entonces, esa es otra característica de Roger Herrera, un artista urbano, de la contracultura, antisistema, y que siendo miembro de una comunidad culturalmente elevada como es San Agustín, una de las parroquias culturales más antiguas de Caracas, también fue epicentro y sigue siendo epicentro de muchas luchas, si ya no más bien revolucionarias, porque se supone que estamos en un proceso de cambio, por lo menos reivindicativas, ¿no? Pero ahí está resonando Ex.
con la desilusión, el desengaño del guerrillero, ¿no? Bueno, este es básicamente el planteamiento. ¿Qué ocurre? Antes, cuando nosotros hacíamos el proyecto y teníamos armado el guión museológico, ¿saben lo que es un guión museológico, no? El guión de cómo va a estar distribuido esto. Eso es un guión. Yo pongo poesía visual, imagen sagrada y la lista de obras, ¿no? Y de repente, si tengo otro texto, lo pongo al lado, igual hago cada uno de ellos y presento un proyecto al Departamento de Educación. Y antes se hacía así. Se le pedía al Departamento de Educación que en base a todo eso, ellos armaran un guión para visita guiada. O sea que el Departamento de Educación, interactuando con el proyecto, con los insumos de la exposición y con el curador, elaboraba y digería el material para prepararlo según el nivel de cada audiencia, preparar la visita guiada. Eso no se está haciendo ahorita. Yo tan solo paso el proyecto, los textos y la lista de obras. Y el Departamento de Educación, leyéndose ese material básico, pero sin armar su guión, porque muchas veces los que armaban el guión ponían un extra, introducían elementos educativos, elementos pedagógicos, didácticos, y armaban su cosa, como por ejemplo crear fantasías o fábulas sobre algunos aspectos que están expuestos en la exposición. No, ahorita simplemente se concentran en leer el texto curatorial, la lista de obras y el guión museográfico y arman su visita guiada. En ese sentido, si en los departamentos de educación, en un momento de auge, que teníamos trabajamos en mejores condiciones, el departamento de educación podía tener 12 personas, ahorita tiene 4 personas nada más, ¿no? Y así con los otros departamentos. Esta es la experiencia básica que yo tengo y sobre lo que es el trabajo que yo hago y cómo debería dársele y recobrar la importancia que tienen los departamentos de educación para, inclusive, como lo he dicho, corregir críticamente o hacer sugerencias al discurso curatorial, desde la preproducción hasta la postproducción. La producción quiere decir charlas, conversatorios, visitas guiadas especializadas, todos aquellos eventos, más allá de, por ejemplo, música o que haya un performance, que eso sí es evento, yo estoy hablando de cuestiones más educativas, charlas, visitas guiadas, etcétera, etcétera, conversatorios, etcétera, ponencias. La intervención del Departamento de Educación en todos estos procesos. Conozco varios curadores que han hecho valer su voz diciendo que el Departamento de Educación debería estar implicado en todos los procesos, inclusive hasta desde la preproducción, como lo dice Gladys Yunes, por ejemplo. Nosotros en los mejores momentos solo llegamos a tener esa implicatura fuerte con el curador, ya a través de la elaboración del proyecto, cuando se elabora el proyecto, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé si ha quedado excelente, claro. Lo plantea. También las experiencias que tuvimos, que las exposiciones que han nacido también desde educación, con esa visión didáctica que se han dado acá en la GAN, rojo, un montón, pero sí, bien, ha sido también otra metodología de trabajo y ha funcionado. Sí, sí. Bueno, cuando el Departamento de Educación era más grande, inclusive tenía investigadores educativos, sí, que no solo hacían propuestas educativas desde educación completa, la curaduría completa, sino que se integraban a los equipos curatoriales en función de alguna petición de algún curador, como ocurrió con el Techo de la Ballena, que éramos miembros de varios departamentos y de educación inclusive, que interactuamos desde el principio con una curaduría que era muy grande, fue muy grande, ¿no? Pero el Departamento de Educación, y es algo común en el mundo, ahorita no se está haciendo, sí se está haciendo algo parecido. El Departamento de Educación ha bajado su ritmo en cuanto a propuestas curatoriales, pero de todos modos interviene en propuestas como la del SINAP, Artistas al Día con el SINAP, ¿no? Que son propuestas que no nacen de los del Departamento de Investigación, que nacen de otras áreas que controlan información y la conocen bien. En este caso el SINAP es un centro de documentación, el Centro de Información Nacional de las Artes Plásticas, que al tener lo que llaman los archivos de artistas, puede agarrar un artista vivo que tenga un archivo completo, lo llama y le propone una exposición y en base a un proyecto del SINAP se pueden asesorar con algún investigador y la cometen en conjunto. Básicamente nuestro Departamento de Educación ahorita se dedica a la visita guiada especializada y a la organización y apoyo a eventos didácticos. Como les he dicho,
foros, conferencias, charlas, visitas guiadas, conversatorios, ¿no? Pero tenemos algún tiempo que no se produce un proyecto de educación. Sin embargo, es bueno decirlo, la exposición que está del otro lado, José Antonio Herder, Saliendo a la Luz, fue un proyecto que nació del Departamento de Educación, ese proyecto. Ellos hicieron la propuesta porque era un dibujante que era profesor voluntario de aquí por muchos años. Visitaron su taller, se dieron cuenta que era un maestro que estaba silenciado. Él mismo causó su automarginación, lo empezaron a estimular para que se llamara a defender el museo. Eso fue hace como 6 años. Y cuando esa idea se enfrió, el artista recurrió a mí, yo me enteré de lo que estaba pasando y le propuse esta exposición al director de la GAN, la aceptó y se llevó a cabo, que es la que pueden ver aquí al lado. Pero eso fue un proyecto que nació del Departamento de Educación, la idea curatorial, la propuesta curatorial, nació del Departamento de Educación. ¿Alguna pregunta para Félix antes de cerrar? No sé si pregunto, pero soy enfermera de la enfermería de la Universidad Central de Venezuela, compañera. Yo soy usualista también. Buenísimo. Entonces, claro, nosotras tenemos quizás poca formación en todo esto del arte, ¿no? Entonces estamos quizás más, no sé, yo estoy así como impactada. Y de verdad agradecerle toda esta información que nos ha aportado. Y en el sentido de nuestro museo, es un museo que nosotros lo consideramos especializado porque tiene que ver con todo lo que está relacionado con la enfermería en Venezuela. Que es un museo, un espacio pequeño que estamos construyendo allí. Sí. Y esto del departamento educativo nos parece sumamente importante. Sí. Desde allí es donde vamos a programar, vamos a organizar, bueno, vamos con muchas ideas y con mucha formación del profesor. Pero además de eso me llama la atención que con esto de las coordinaciones educativas, yo entiendo que a nivel de bachillerato hay una asignatura que tiene que ver con artes plásticas, con patrimonio. Creo que ahorita lo hable más bien de patrimonio. Patrimonio, exacto. Entonces me llama la atención que sí, que esto pudiera ser, esto de la coordinación educativa, pudiera estar perfectamente relacionado con esta asignatura en estas instituciones públicas y ver de qué manera nos conectamos o se conectan ellos. Lo digo porque, bueno, tengo una sobrina que ella es directora de una escuela y le he estado conversando también acerca de esto y lo importante que sería para sus estudiantes poder conectarse, integrarse a todas estas actividades que me parece de verdad maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, le explico. Cuando nacen las exposiciones temporales, que prácticamente nacen con la curaduría, era aprovechar ya no las colecciones de los grandes periodos históricos, sino los artistas que estaban por ahí en las vanguardias. Prácticamente nace en el MoMA con un curador que se llama Alfred Barr. Él tenía como una máxima: los museos exhiben y publican. Fíjate lo importante que le dan a las publicaciones, porque mucho de lo que se produce en el museo viene, en términos de la publicación, viene siendo la fuente de primera mano que van a consultar los académicos en historia del arte, porque ellos están detrás de los escritorios, compartiendo con otros colegas a nivel inclusive mundial información, pero el hecho positivo se produce aquí. Roger. Pero ahorita, después de esa primera experiencia que los museos exhiben y publican, la nueva museología, y es lo que está aceptado ahorita por el ICOM, el International Council of Museums, que es el organismo que vigila la ética y los procedimientos del museo, dicen que sí, ¿verdad? Los museos exhiben, publican y se vinculan pedagógica y didácticamente con las comunidades. O sea, esos son los tres goles que sostienen la mesa. O sea, por eso es que es importante lo que está tratando Luis así como ustedes aquí, porque mucha gente desestima el papel de vínculos con las comunidades en términos didácticos y educativos. No solamente con la comunidad de artistas, en nuestro caso, sino que inclusive, como lo que has dicho, hay museos de aeronáutica y tienen sus curadores y se vinculan con la gente que le gusta la aeronáutica, ese público cautivo, pero también con colegas de las bases o todo lo que tiene que ver con la carrera espacial. Hay museos de diseño, hay museos de cera, hay museos
Inclusive hay libros curados, hay festivales de cine curados. Lo importante es que cuando hablamos de espacios museales es que tenga una colección y que trabaje por difundirla y se vincule esa difusión a publicaciones y a vínculos con la comunidad. Pero todo el que posee una colección es museable, después de llegar a la categoría de museo. Entonces los museos exhiben esa colección por otras cosas, publican porque es conocimiento y se vinculan didáctica y pedagógicamente con las comunidades, sobre todo con aquellas cautivas, pero el hecho es penetrar para hacer pertinente el museo a toda la sociedad. ¿No? Esa es prácticamente la idea. Muchísimas gracias. Claro, el espacio de cine es grande, está dividido, de hecho, hay un curador y función. ¿O tiene que manejarse dividido y por qué? Lo que pasa es que estas son instituciones que tienen ya unos procedimientos, los museos, cuando son museos grandes. Pero la actividad privada del curador o en algunas galerías exige que el curador lo haga casi todo, hasta buscar dinero, hasta buscar sus propios patrocinantes. Eso no se prestó. O sea que definitivamente es eso, el espacio grande, el museo es un museo ahora con un curador. No, son muchísimos, son electricistas, carpinteros, museógrafos, conservadores, educadores, investigadores, además de servicios generales, mantenimiento, además de la parte administrativa. Prensa, medios, los centros de documentación. Pero estos son estructuras que están guías de sala, en el departamento de educación, pero en las galerías pequeñas o en algunas actividades curatoriales independientes, el curador casi que lo hace todo. Sí. A veces lo que no hace es algo sumamente especializado. Por ejemplo, si se va a producir un catálogo, usted está amarrado a un diseñador, a un fotógrafo y a un corrector. Ahí está amarrado, no puede hacer. Ya eso es demasiado. Y por supuesto que me imprime. Y en términos del montaje, yo puedo hacer la museografía como curador, pero no todos los curadores tienen la habilidad de tener ese ritmo, ese tiempo y esa buena disposición de las cosas. Entonces, por lo menos yo hago la museografía, pero a mí alguien y me las mide, Y tú vienes de un museo pequeño que es el Reverón. El Museo Armando Reverón. Me imagino que hacías un montón de cosas. Bueno, en el Museo Reverón, la directora y yo era el investigador y la directora del museo hacíamos toda la exposición, toda. ¿En dónde? El Museo Reverón antes del lado, porque desapareció con el del lado. Feli viene de allá. Entonces la directora del museo y el curador lo hacían todo. Los recursos económicos son importantes para juntar todo eso. Bueno, te voy a decir una cosa, nosotros, este ministerio es un ministerio sin recursos, el ministerio mismo. Y nosotros antes recibíamos nuestra paga del ministerio. Después, y los recursos para por lo menos comprar el producto de limpieza. Después le empezamos a recibir de la UNAPRE. Después le empezamos a recibir del Ministerio de Finanzas. Ahorita solo recibimos el salario y es del carnet de la patria. Todo lo demás se hace con algo que está sucediendo en todo el mundo, porque los museos son estructuras muy caras. Se está haciendo con gestión de patrocinio, recursos propios. Autogestión. De hecho, Venezuela es una de las últimas que entra en este ciclo. No, en Venezuela los museos no son pagos, pero hay museos públicos como en España que usted tiene que pagar, o como en Francia. Usted no entra gratis en el Louvre, y hay museos de Estado. Lo que quiero decir es que la necesidad de adquirir recursos propios es tan grande que la materia, que es especialista en posgrado, gestión de patrocinio, eso se estudia. Porque hay que saber a quién se le pide, en base a qué parámetros, ¿no? Y los museos, inclusive los museos públicos, porque por ejemplo en Estados Unidos la mayoría son privados, pero los museos públicos como en Francia o en España han tenido que recurrir a la gestión de patrocinio porque son estructuras muy caras, muy caras. O sea, inclusive, solo para ponerte un ejemplo, ahorita he exhibido un cuadro en el Museo de Arte Contemporáneo, en una pared de este tamaño, he exhibido un Renoir, 3 Picasso, un Duchamp y un Milot. Solo el Renoir que inicia la pared vale $300 millones. Eso debería tener un seguro, ¿verdad? No digo más nada. No digo más nada. Pero en los museos son estructuras muy caras. Y estamos obligados, y como le digo, Venezuela es una de las últimas que ha entrado a conseguir recursos propios. En eso, hay algunos museos que han optado por el marketing.
O sea, mercadeo y publicidad de museos. Venezuela todavía no entra en ese ciclo. Lo que piden dinero son los propios curadores o las autoridades, o sea, el coordinador, el director ejecutivo, el director general, los curadores, nos movemos en un ámbito de ver dónde están los recursos. Pero en otros museos hay unidades de publicidad, mercadeo y gestión de patrocinio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos aquí el privilegio que estamos con Roger el Herrera. y el artista. Roger Herrera es el artista que les acabo de nombrar. Oye, qué bueno que pudiste venir, Roger. Bueno, Sí. ¿cómo están? Sí. No, Ellos yo son- llegaron a las 10:30, pero... Ellos son de parte del curso del Sistema Nacional de Museos, ¿verdad? Sí, se llama Educación y Museo. De Educación y Museo. Y le estaba explicando todos los entretelones de llevar una idea a proyecto y un proyecto a puesta en escena. Y después de la puesta en escena, cómo darle vida a una exposición durante los meses que está decidida. Cuando usted no llega a hacer el proceso, a hacer la decoración, se toman los tragos y la ¿no? Esa exposición hay que hacer, vincularse, son actividades que llevamos mediadoras. Hacer foros, conferencias, quizás un concierto, invitar a la prensa, invitar a algo académico, quizás a una embajada, invitar a la comunidad. En ese interín se cumple un ciclo que en la clausura para el museo, o entre comillas, porque de repente el artista dona una obra y su archivo pasa al centro de documentación. Pero la mayoría de los curadores dejamos ese expediente abierto, o sea, el trabajo curatorial no se detiene. Si yo en mi vida he hecho unas 50 curadurías, la mayoría de esos artistas siguen interactuando con ellos y así cuando se van sumando, siguen interactuando con ellos, buscando qué otras cosas se pueden hacer. Cónchale, a los de Yaracuy, que vi aquella vez, para los de Amazonas, vamos a decir, conseguir una posición colectiva, por lo menos para ver lo que están haciendo ellos, ¿no? Pero la curaduría como actividad activista, para mí es activismo, no es un expediente abierto de por vida. Ni siquiera es la muerte del artista terminar la curaduría. Bueno, creo que... Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido y bueno, recuerden que aquí tenemos la exposición de Jacques Verde saliendo a la luz, el